Son muchas cosas. Sin embargo, Alemán, la historia de los mundiales de fútbol muestran desde 1930 que casi todos han tenido conflictos previos, catástrofes, situaciones políticas. Perdón, pero se va a jugar, ¿o no? Sí, Ya se va a jugar, o sea. Sí, ahora, lo que pasa es que estamos planteando, sí, se va a jugar, no hay la menor duda. No hay duda. Ahora, ¿bajo qué condiciones? ¿Jugarán todos? ¿Habrá que cambiar equipos? ¿Algunos renunciarán? ¿Qué piensa Alemán? Yo creo que estamos en una situación geopolítica realmente bisagra y llega a ser realmente importante definir algunas prioridades, ¿no?, en el mundo. Y lastimosamente creo que el fútbol en este momento, como muchas veces ha sido usado, puede ser también utilizado de alguna otra manera como una herramienta política, porque el fútbol y la política a veces siento que no se pueden separar y todo eso termina teniendo que ver con todo, y que se haya jugado en los Estados Unidos y que sea Estados Unidos la principal bandera, pues también habla de una forma como Estados Unidos también quiere mostrar su fortaleza y mostrar su seguridad. Entonces yo sí creo que de alguna u otra manera este mundial, ojalá se lleve a cabo, pues también va a mostrar que en Estados Unidos para ellos no está pasando nada y que las cosas pueden continuar. Esa es una de las situaciones que yo creo que se ha visto en los últimos días. Recordemos, don Diego Rueda, solo un hecho, lo que pasó en Qatar. En Qatar se hablaba de los derechos humanos que no existían en ese país, se habló de un número grandísimo de muertos en la construcción de los estadios, cosa que al final nunca se comprobó ni se demostró, pero había una campaña intencional en contra de Qatar para que no hiciera el campeonato del mundo. ¿Cómo ve usted el tema ante tanta situación compleja que está viviendo el mundo? César, lo que pasa es que lo de Qatar, que se dijo de todo, me acuerdo de todo. Pero si usted se va más atrás, Argentina, con Rusia también. en ese momento con Videla, creo que era el presidente de la Claro, con dictadura Videla, en la corte Argentina. militar, todo ese tipo de cosas. Sí, César, y lo que hace el Mundial es algo diferente. Es todo lo contrario, es unir y tranquilizar a los pueblos. Entonces, para mí no va a pasar nada. Le estoy lamentando mucho lo que sucede en este momento en todos los países árabes, César, porque es muy doloroso. Pero el Mundial es precisamente lo contrario, es la tranquilidad, es volver a unir a los pueblos, es que la gente se olvide de guerras, de peleas, y creo que durante el Mundial esto va a estar totalmente tranquilo. ¿Qué piensa don Steven? Recuerde que para seguir yéndonos un poquitico más atrás, en el año 2018 en Rusia también había complicaciones y en el 2014 hubo protestas dentro de el mismo país brasileño, sí, de gente que no quería que se hiciera el Mundial por los altos costos. ¿Usted cómo la ve? Sudáfrica 2010. También. No, Sudáfrica además estuvo afectado por la huella del apartheid seguía vigente. Sí. Además había una situación muy complicada por la seguridad de Sudáfrica. Se hablaba de uno de los países más inseguros del mundo y nosotros fuimos víctimas. Al hotel de nosotros donde estábamos, en el centro de Johannesburgo, se metieron los ladrones 3 veces, le robaron a mucha gente y nosotros nos salvamos, don Steven. No nos quitaron ni un lápiz. No nos quitaron ni un lápiz, pero eso había ladrones por todas partes, Diego, y a uno le decían, por la noche no salga de la puerta. No, pero sí conocí casos de colegas que terminaron hurtados y en Brasil también pasó. Ahora, César, yo digamos que lo que creo que va a pasar es que Irán a este mundial no va a ir. Yo lo dudo mucho, es que falta muy poco. ¿Sí la ve así de grave? Este conflicto, no sé, este conflicto puede ser largo. Aunque los jugadores casi todos de Irán juegan afuera, ¿no? Muy difícil. Sí, pero es la selección de Irán. O sea, es la representación de un país. Pero fíjese que pasó lo mismo con Israel y el tema palestino. Se decía que Israel podía ser sancionado, no iba a jugar la eliminatoria, y al final jugó la eliminatoria. No, pero yo no digo por sanciones, César. Yo digo es porque ellos de manera, la Federación Iraní tiene una conexión especial con el gobierno de ese país que está en guerra hoy con los Estados Unidos y con Israel. Entonces, no creo que los vayan a mandar a representarlos a Estados Unidos. Eso lo dudo. ¿Campo qué piensa? Yo pienso que cada uno vive una realidad que termina influyendo de manera distinta. O sea, puede que los jugadores de un país todos estén trabajando afuera, pero sus familias están adentro. Entonces no tiene lógica
que envíen a unos jugadores para tratar de darle alegría a un país que está en pleno conflicto, cuando esos jugadores van a tener la cabeza puesta en cómo están sus familiares. O sea, no va a haber concentración de ningún tipo para disputar un partido de fútbol. El fútbol es lo más importante de lo menos importante. No hay una frase que sea, para mí, más real que esa. Ahora, hay muchas diferencias entre los países organizadores. Estados Unidos tiene una gran particularidad. En Estados Unidos la vida diaria no cambia por cualquier evento deportivo que se haga. Usted puede estar en Estados Unidos en una Copa América y en esa ciudad un alto porcentaje de la población, primero, no le interesa y segundo, no tiene ni idea de lo que se está realizando lo que ahí. pasa. Y usted se aleja 10 cuadras de un estadio y no hay nada que a usted le diga que en ese lugar se está llevando a cabo o un mundial o una Copa América. Es diferente México. Es diferente México. En México hay un conflicto interno, en México hay un conflicto de mafias, en México hay la seguridad está totalmente desbordada. Sí, usted va a Ciudad de México y usted no lo siente, pero es distinto el escenario que te da un campeonato del mundo por el tipo de conflicto que ellos están mostrando. Yo cada vez que veo las imágenes de las camionetas convertidas en tanques de guerra que tienen los carteles de la droga, y digo, ojo que esto no se puede obviar. O sea, tienen un poder económico, bélico, político, y hasta, bueno, ahí está el audio del Mencho, ¿no? Cuando le habla un capitán de la policía y ese señor le habla con más respeto que el que seguramente le tiene a la presidenta. Entonces, México es una cosa, Estados Unidos es otra. Estados Unidos, las ciudades son un mundo totalmente aparte y ellos tienen unos parámetros de seguridad más importantes. Y Canadá es aún peor. Pero yo sí creo que si un país está en pleno conflicto bélico, los jugadores tienen al resto de sus familias en ese país. Y súmele una cosa, Canadá, si estamos hablando de los Estados Unidos, Canadá es aún menos futbolero que los Estados Unidos. Pero muchísimo menos. O sea, el deporte nacional en Canadá a día de hoy sigue siendo el curling y después el hockey. El fútbol era normalmente los que jugaban al fútbol en Canadá eran inmigrantes y siguen siendo hoy. Pero mire que el fútbol ha sabido sobreponerse a todas esas situaciones adversas. Diego mencionaba la dictadura militar en el 78 en Argentina. Era lo más bravo que había, César. A 1 kilómetro del estadio de River torturaban y mataban gente todos los días. Miren, México en el 86 sufrió 8 meses antes un terremoto que la gente ni siquiera pudieron contar los muertos. Se habló primero de 3.500 y las cifras llegaron a ser entre 10.000 y 15.000 y esos muertos tenían familias que los lloraban y estaban en torno al campeonato mundial. César, en el 62 en Chile también se presentó un terremoto 11 meses antes y ahí vino la famosa frase del director del mundial: porque nada tenemos, todo lo haremos. Sí, César, pero digamos que un terremoto, más allá del dolor, que es algo súper importante, le permite a un país demostrar que se sobrepuso, ¿no? Le permite a un país demostrar que va hacia adelante. Ahora, lo de Argentina no es para mostrarlo como un ejemplo bueno. Al contrario, es una gran vergüenza que tiene Argentina como país. Es una mancha que tiene Argentina en su historia. Que mientras se estaba festejando en el 78 en el estadio de River, en la sede esa militar que está a menos de 1 kilómetro, se estuviera torturando. O sea, eso es un ejemplo, horrible. Es un ejemplo horrible de una realidad que vive un país que es una mancha que tiene en su corazón.